Muy buenas tardes, queridos hermanos. Tengan todos un feliz sábado. Bienvenidos a la verdad profética, al estudio de profecía de este día santo sábado. Leo del libro de Joyas de los Testimonios, el tomo 3. Joyas de los Testimonios, el tomo 3, la página 11. Joyas de los Testimonios, el tomo 3, la página 11. El capítulo es titulado Preparación para la crisis final. Yo leo justamente el último párrafo, donde nos hace un llamado directamente a nosotros como pueblo. Hermanos, vosotros a quienes han sido reveladas las verdades de la palabra de Dios, ¿qué papel desempeñaréis en las escenas finales de la historia de este mundo? Repito, hermanos, vosotros a quienes han sido reveladas las verdades de la palabra de Dios, ¿qué papel desempeñaréis en las escenas finales de la historia de este mundo? ¿Comprendéis estas solemnes realidades? ¿Os percatáis de la gran obra de preparación que se está realizando en el cielo y en la tierra? Presten atención a las cosas que están escritas en las profecías, todos los que han recibido la luz y que han tenido oportunidad de leerlas y oírlas, porque el tiempo está cerca. Nadie juegue ahora con el pecado, fuente de toda desgracia en nuestro mundo. Nadie permanezca ya en letargo y en el estupor de la indiferencia, ni deje que el destino de su alma dependa de una incertidumbre. Aseguraos de que estáis plenamente de parte del Señor. Preguntaos con corazones sinceros y labios temblorosos. Escuche bien. Preguntaos con corazones sinceros y con labios temblorosos. ¿Quién podrá subsistir en estas últimas preciosas horas del tiempo de gracia? ¿Habéis estado colocando el mejor estado purificado? ¿Habéis estado purificando vuestras almas de toda mancha? ¿Habéis seguido la luz? ¿Habéis hecho obras correspondientes a vuestra profesión de fe? Sigue haciendo preguntas acá. Estoy ahora en la página 12, directamente en el párrafo 2, donde comienza haciendo las preguntas. ¿Obra en vosotros la gracia enternecedora y subyugadora de Dios? ¿Tenéis un corazón que pueda sentir, ojos que puedan ver, oídos que puedan oír? ¿Habrá sido vano lo que la verdad eterna declara concerniente a las naciones de la tierra? Se hallan bajo la condenación, preparándose para los juicios de Dios, y en este día cargado de resultados eternos el pueblo escogido para ser depositario de una verdad trascendental debiera permanecer en Cristo. ¿Dejáis que vuestra luz brille para iluminar a las naciones que perecen en sus pecados? ¿Comprendéis que estáis defendiendo los mandamientos de Dios delante de aquellos que los pisotean? Es posible ser un creyente parcial y formalista, y sin embargo ser hallado falto y perder la vida eterna. Es posible practicar algunas de las órdenes bíblicas y ser considerado como cristiano, y sin embargo perecer por carecer de las cualidades esenciales para el carácter cristiano. Si descuidáis o tratáis con indiferencia las amonestaciones que Dios ha dado, si albergáis o excusáis el pecado, estáis sellando el destino de vuestra alma. Seréis pesados en la balanza y hallados faltos. Os serán retirados para siempre la gracia de paz y el perdón. Jesús
habrá pasado para nunca más estar al alcance de vuestras oraciones y súplicas. Mientras dura la misericordia, mientras el Salvador sigue intercediendo, hagamos una obra cabal para la eternidad. El regreso de Cristo a nuestro mundo no se demorará mucho. Sea esta la nota tónica de todo mensaje. Es necesario presentar a menudo a la gente la bienaventurada esperanza de la segunda venida de Cristo, con sus solemnes realidades. Esperar la pronta aparición de nuestro Señor nos inducirá a considerar las cosas terrenales como nada y vacías. Ustedes y yo no podemos decir las palabras que el profeta Daniel expresó en el capítulo 10, versículo 1. No pueden ya decir los siervos del Señor, como el profeta Daniel, el tiempo fijado era largo. Falta ahora muy poco tiempo para que los testigos de Dios hayan cumplido su obra de preparar el camino del Señor. Sí, mis hermanos, el tiempo está cada vez más cerca y hoy más que nunca en otras ocasiones. La pronta venida del Señor está de manifiesto ante nosotros y muy cerca. Compete a cada uno de nosotros como portadores de la verdad preparar el camino para el pronto regreso de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre, Señor, en este día santo sábado. Damos gracias, Padre, porque nos permite, Señor, alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Reconocer, Padre, la autoridad que tú tienes sobre nosotros que somos seres creados, Padre. Pedimos, Padre, tu bendición y tu dirección en este santo sábado, a través del estudio que vamos a tener de profecía, el misterio de Dios, segunda parte. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a ubicarnos y a poder comprender claramente como pueblo adventista séptimo día dónde estamos ubicados. En el nombre de Cristo Jesús imploramos todas estas cosas. Amén. El sábado pasado, en el primer estudio titulado El misterio de Dios, parte 1, analizamos el mensaje angelical de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7. Vimos contundentemente que en ese capítulo 14, versículos 6 al 7, se denota el mensaje del primer ángel. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7. Trataremos de dar una pequeña remembranza del primer estudio que tuvimos para continuar y tomar el hilo de el segundo estudio, ahora concerniente a nosotros los adventistas del séptimo día. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. La inspiración dice así, de la siguiente manera. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda tribu y nación, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Analizamos consecuentemente la cita del libro de Conflicto de los Siglos, la página 404, donde habla el capítulo Un gran despertar religioso, donde trata a profundidad este mensaje del primer ángel. Desglosábamos e identificábamos símbolos tales como qué significa que el ángel haya puesto un pie en el mar y otro en la tierra. También citábamos, es cierto, del comentario bíblico adventista tomo 7a, página 712, donde explicaba que el ángel
haya proclamado en alta voz este mensaje, significaba que había de extenderse a nivel mundial. Había de extenderse a nivel global. Y en alta voz es que su mensaje iba a ser, y evidenciaba la rapidez con la que el mensaje iba a abarcar el mundo. Vimos también y estudiamos el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, donde habla de otro ángel que clama a gran voz también. Y vimos que relativamente, según la explicación del comentario bíblico adventista tomo 7a, es el mensaje del primer ángel también, de Apocalipsis 14. El mensaje de el inicio del juicio de los muertos, el finalizar de las 2300 tardes y mañanas, o la purificación del santuario en el cielo. Que el ángel haya puesto su pie derecho en el mar y su pie izquierdo en la tierra simbolizaba que ese movimiento iba a ser mundial. Recuerden lo que dice el libro de Conflicto de los Siglos, página 493, con respecto al símbolo de tierra y mar. Mar, que es el agua, que representa muchedumbres, gentes, representa el antiguo mundo, los 4 continentes antiguos, y la tierra, el mundo occidental, América. Vimos que tanto Apocalipsis 10, verso 1 al 11, que es un capítulo corto, como Apocalipsis 14, 6 y 7 vienen siendo prácticamente lo mismo, solamente que Apocalipsis 10 es en detalle el mensaje del primer ángel situado en Apocalipsis 14, 1. Vimos los puntos también que el mensaje del primer ángel habría de ser dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todos, a cada uno. Y la inspiración leímos también en la cita de Review and Herald, 13 de octubre de 1904, da la definición de lo que estos ángeles de Apocalipsis 14 representan. Dice la inspiración de la siguiente manera: Cristo viene por segunda vez con poder para salvación. Ha enviado, dice, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento. Estos ángeles representan a los que reciben la verdad y presentan el evangelio al mundo con poder. Y ustedes y yo sabemos en la manifestación de quién es representado el mensaje angelical de Apocalipsis 14, 6 y 7. Sí, Guillermo Miller, el mensaje del primer ángel. Usted también lo puede leer en el libro Primeros Escritos, página 232. Vimos el mensaje del segundo ángel también. Pueden leer la página 237 de Primeros Escritos, que es Miller y todos sus seguidores. Y el mensaje del tercer ángel, Elena de White, la página 254 del libro Primeros Escritos. Y acá claramente dice la inspiración que bajo la representación del mensaje del primero, segundo y tercer ángel, estos ángeles representan quienes han sido depositarios de la verdad para comunicarla a su pueblo a través de la historia peculiar de estos 3 mensajes. Pero nuestra serie de estudios se ha basado directamente en algo que la Biblia llama el misterio de Dios en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Capítulo 10 del libro de Apocalipsis, versículos 6 y 7 específicamente dice: el ángel que estaba parado tanto en el mar y en la tierra, exclamó las siguientes palabras y dijo: y juró por el que vive juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Vea, este ángel dice que el tiempo no sería más. ¿Qué tiempo es el que no sería más? El siguiente, que dice el verso 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, el tiempo que no habría de ser más es el tiempo para que el misterio de Dios siguiera, sino que habría de ser consumado justamente en el tocar de la séptima trompeta. Pero ¿qué sucede en la séptima trompeta? Para podernos ubicar cuál es el misterio de Dios del que se habla acá. La séptima trompeta se encuentra ubicado en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, verso 15, donde dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían:
los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Quiere decir que el misterio de Dios tiene que consumarse antes, o es una clave para que se pronuncien las palabras que todos los reinos de esta tierra han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Me imagino que ustedes, ya habiendo estado en el estudio del sábado pasado, concerniente al misterio de Dios parte 1, más o menos se van formando una idea cuál realmente es el misterio de Dios en el capítulo 10, versículo 7 de Apocalipsis. ¿Qué tiene que pasar, queridos hermanos, para que todos los reinos vengan a ser, los reinos de este mundo vengan a ser de nuestro Señor? Tengan eso en mente. Vamos ahora a nuestra posición. Hemos visto contundentemente cómo el capítulo 10 del libro de Apocalipsis es en detalle el movimiento milerista, el movimiento adventista del primer día, liderado por Guillermo Miller. Leamos el verso 8, 9 y 10, donde exactamente la inspiración relata lo que pasó en el chasco. Dice: y la voz que oía del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y él me dijo, y le dije: dame el librito. Y él me dijo: toma y cómetelo, y amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito y de la mano del ángel y lo comí. Y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Vimos que la dulzura, decía la inspiración en el comentario bíblico adventista tomo 7a, que haya sido dulce en su boca significaba la promesa del pronto regreso de Cristo Jesús a la tierra, gustar esa promesa. Pero en amargar su vientre fue directamente el chasco en 1844, cuando se dieron cuenta que realmente no venía a la tierra, sino que pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Ahora bien, si hasta ahí llega el chasco de 1844, y aclarando un punto bien importante de lo que el ángel hablaba en alta voz, era ¿cuánto tiempo tomó Guillermo Miller para predicar el evangelio en el mundo entero, queridos hermanos? En el conflicto de los siglos, la página 380 dice que Miller comenzó a predicar en 1833, recibiendo una licencia para poder predicar de parte de su iglesia a la que él pertenecía, la iglesia bautista, y muchos de los ministros apoyaban a Miller en su ministerio. Si el ministerio de Miller, comenzando a predicar en 1833, terminó en 1844, ¿cuántos años tomó Miller para predicar el evangelio en el mundo entero? Sí, mis hermanos, 11 años. Y nosotros como adventistas del séptimo día, ¿cuántos años llevamos ya? 169, casi 170 años de existencia, y no hemos ni alcanzado la mitad del mundo. Podría venir este y el otro siglo y no terminamos de predicar el evangelio en el mundo entero. ¿Por qué? ¿Por qué Miller lo terminó en 11 años? ¿Por qué Noé tardó 120? ¿Por qué el movimiento del Éxodo llevó 1500 años y no predicaron el evangelio en el mundo entero? ¿Por qué a los discípulos predicar el evangelio en el mundo entero cristocéntrico les llevó toda la dispensación cristiana después de la muerte de Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, hasta 1798, dice el libro Conflicto de los Siglos? Página 405, lo pueden leer ahí. ¿Y por qué nosotros como adventistas del séptimo día llevamos 169, 170 años y no hemos predicado el evangelio en el mundo entero? ¿Y por qué si Miller predicó el evangelio en 11 años en el mundo entero, y Mateo 24:14 dice que para que el fin sobre este mundo venga, el evangelio tiene que ser predicado en el mundo entero, el fin no vino? La respuesta a este y a muchas preguntas las tendremos en esta cadena de estudios titulada El Misterio de Dios. Ya vimos el Misterio de Dios parte 1 el sábado pasado. Ahora estamos en el Misterio de Dios parte 2. Usted tiene que ir formulando en su mente y desenvolviendo ahí realmente cuál es el misterio de Dios que trata específicamente el capítulo 10, versículo 7 del libro de Apocalipsis, que termina justamente cuando comienza a tocar la séptima trompeta. Bien, vemos que el mensaje de Guillermo Miller en 1833 hasta 1844 fue la verdad de las 2300 tardes y mañanas, el inicio del juicio. Como adventistas del séptimo día, somos el remanente de ese movimiento, ¿cierto?
¿Cuál es el fundamento de nuestra fe, queridos hermanos? ¿Cuál es nuestro propósito? Sé directamente que nuestro mensaje está situado en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 12, el mensaje del tercer ángel representando a Elena de White, con la verdad del sábado, la verdad acerca de la marca de la bestia. Tenemos la verdad en la reforma pro salud. Pero ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Cuál es nuestra principal doctrina? Incluso antes que el día sábado. Si el capítulo 10 del libro de Apocalipsis hasta el versículo 10 cumple hasta 1844, veamos si el versículo 11 se cumple en ese entonces o viene a existencia o a cumplimiento después del chasco. Verso 11 del capítulo 10 del libro de Apocalipsis dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Analicemos muy bien este párrafo, queridos hermanos, este versículo. Leo despacio. Dice, y él me dijo, después del chasco, él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Pregunto yo, ¿Miller volvió a profetizar? ¿Fue portador Miller del mensaje al tercer ángel? ¿Conoció Miller la verdad del tercer ángel? No. Entonces, ¿a quién se está refiriendo acá? Alguien tendría que volver a profetizar nuevamente. ¿Y profetizar qué? Es el detalle. Repito, y leo el verso 11 del capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos y naciones y lenguas. Y un detalle importante acá. Mientras al mensaje del primer ángel se le dijo que fuera a todos o a cada nación, tribu, lengua y pueblo, a este remanente o a este grupo que queda después del chasco de 1844 se le dice que profetice otra vez a muchos, o sea, no a todos. Hay una diferencia contundente ahí en la definición o el objetivo de llegar a todos, en este caso a muchos. ¿A quién se estará refiriendo acá directamente? ¿Con quién se cumplirá ese verso 11 del capítulo 10 del libro Apocalipsis? ¿Tendremos nosotros relación con ello? Parece ser que sí, porque esas palabras nada más las pueden expresar o son referidas para el remanente que quedó después de 1844. ¿Quién fue ese remanente que quedó después de 1844? Vamos a ir al libro de Primeros Escritos. El libro de Primeros Escritos, la página, el prólogo histórico. Primeros Escritos, el prólogo histórico. Es la página 16 en números romanos, queridos hermanos. Página 16 en números romanos. Es el prólogo histórico de Primeros Escritos, en el párrafo donde comienza diciendo: para este grupo, la obra que debían hacer y lo que experimentaban estaba descrito en los últimos versículos de Apocalipsis 10. Ok. Para este grupo, o sea, está hablando aquí de un grupo en esta cita de Primeros Escritos. Dice que la obra que estaban experimentando y lo que debían ahora después hacer estaban escritos en los últimos versículos del capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Justamente el que estamos leyendo esta tarde, ¿cierto o no? Debían reavivar la expectación, reavivar la expectación. Dios los había conducido y seguía conduciéndolos. En sus filas militaba una joven llamada Helena Gold Harmon, quien consecuentemente años después vino a ser Elena de White, quien recibió de Dios en diciembre de 1844 una revelación profética. ¿Dónde está nuestra misión? ¿Dónde está nuestro nacimiento? ¿Dónde está nuestro objetivo como pueblo adventista de séptimo día? Dice que era el grupo liderado por Helena Gold Harmon. Si Elena de White, claramente no hacemos aquí específico, usted mejor que yo lo sabe, fue seguidora de Guillermo Miller, por supuesto, y siendo metodista, creyó en el mensaje de Guillermo Miller de las 2300 tardes y mañanas y el juicio cercano. Elena de White fue quien quedó a cargo después de Guillermo Miller, ahora bajo el mensaje del tercer ángel, y lideró el grupo remanente o el grupo que quedó después del chasco en 1844, y son quienes directamente tienen que cumplir el versículo 11 del capítulo 10 del libro de Apocalipsis: profetizar otra vez. Sí,
profetizar otra vez. A muchos, no a todos. Vea que es reavivar la expectación. Pero ¿qué habrían de profetizar? ¿Cuál era su mensaje? ¿Qué tenía que decir? Como adventistas de séptimo día, ¿cuál es nuestro mensaje, queridos hermanos? Bueno, ya prácticamente escucho la respuesta de algunos, decir, no tienes mandamientos. Específicamente el cuarto, el día sábado, o la marca de la bestia, la reforma pro salud. Pero la iglesia adventista, el remanente justamente después de el chasco de 1844, su base fundamental o su mensaje fundamental, en principios, no fue la verdad del sábado, fue otra verdad. Miren lo que dice el libro de Conflicto de los Siglos, página 477. Vamos a ir al libro El Conflicto de los Siglos, la página 477. Conflicto de los Siglos, la página 477. Repito, Conflicto de los Siglos, la página 477, o el capítulo 25, Jesucristo nuestro abogado. Acá se trata el tema de Daniel 7:13, Daniel 8:14 o Malaquías 3:1, la verdad del juicio de los muertos o el juicio investigador, Jesucristo nuestro abogado, el fin de las 2300 tardes y mañanas. Pero también se toca un punto muy importante. Acá se relata parte del chasco que pasó en 1844, generalizado, no en detalle. Pero se habla de aquel grupito que quedó después del chasco y su obra. Voy a ir a la 477, el segundo párrafo. Voy a leer el segundo párrafo, comenzando el segundo párrafo para ubicarnos bien. Porque hay una parte que nos interesa, justamente en la mitad del párrafo, pero leo desde el segundo párrafo arriba para que se ubiquen en sus libros. 477. Esta venida está predicha también por el profeta Malaquías. Repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, es decir, el ángel del pacto en quien os deleitáis. He aquí vendrá, dice el Señor de los ejércitos. La venida del Señor a su templo fue repentina, de modo inesperado para su pueblo. Este no le esperaba ahí, esperaba que vendría a la tierra en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio. Para el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Este pueblo justamente liderado bajo el mensaje del primer ángel en 1844, esperando la venida del Señor a la tierra. Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicado una luz, otro mensaje, que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. ¿Cuál sería el objetivo de esa luz? ¿Cuál sería el objetivo de ese mensaje? Dirigir el espíritu del pueblo de Dios hacia el templo de Dios en el cielo. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. Sí, hermanos. El pueblo no estaba preparado en 1844. Tenían verdades que se les reveladas y proféticamente el regreso de Cristo Jesús no podía darse en esa fecha. Solo Dios sabe directamente por qué permitió este acontecimiento que haya pasado por un error tal. Era para probar la fe del pueblo de Dios. Pero dice que el pueblo no estaba listo para ir al encuentro de su Señor. Debía serle comunicada una nueva luz, el mensaje del tercer ángel. ¿Y cuál es la misión principal de esa luz que había de serle revelada al grupo, al remanente que quedó del chasco de 1844? El objetivo principal de ellos era ¿qué? Dirigir la mente o el espíritu del pueblo
hacia el templo en el cielo, hacia el templo de Dios en el cielo, al ministerio de Cristo en el cielo, que es lo que empezó en 1844, ¿cierto? El juicio de los muertos y la intercesión por cada uno de nosotros para perdonar nuestros pecados. Pregunto yo, ¿es este el mensaje de los adventistas del séptimo día o no? ¿Sí o no? Yo puedo tener una respuesta, usted puede tener otra respuesta. Veamos qué dice la profeta al respecto. Vamos a ir al libro de Cristo en su santuario. El libro Cristo en su santuario. La página 7. El libro Cristo en su santuario. La página 7. Cristo en su santuario. O la Cristo en su santuario, página 7. O para quienes no tienen este libro, pueden ir al libro El Evangelismo, página 165. A El Evangelismo, página 165. Más yo leo del libro Cristo en su santuario, página 7. Recordemos, vimos directamente que el objetivo y el trabajo que el pueblo de Dios, los adventistas de séptimo día, el grupo que quedó después del chasco de 1844, liderados por Helena Gold Harmon, estaba ubicado en el versículo 11 del capítulo 10 del libro de Apocalipsis, que era profetizar otra vez a muchas, ¿qué? Naciones, tribus, lenguas y pueblos, a muchos, no a todos. El objetivo era avivar la expectación después del chasco que había quedado. Leímos en el libro Conflicto de los Siglos que el pueblo no se encontraba preparado para recibir al Señor en 1844. Por lo tanto, le tenía que ser revelada una nueva luz, o una luz, la cual dirigiera el espíritu del pueblo de Dios al templo de Dios en el cielo, al ministerio de Cristo Jesús en el cielo. Por lo tanto, ese pueblo tenía que traer o presentar el mensaje que hiciera más claro el hecho del juicio, el ministerio de Dios en el santuario celestial. Lo que realmente quería dar el Señor a entender el mensaje del primer ángel, lo que pasó en 1844. Leo del libro Primeros Escritos, la página 7, donde dice, al referirse a lo que debía ser realizado por la naciente iglesia adventista del séptimo día, antes de la venida del Señor, Helena de White escribió en 1883, la mente de los creyentes debía ser dirigida al santuario celestial. ¿A dónde, hermanos? ¿Les recuerda estas palabras? ¿Les recuerdan a algo que ya leímos? Sí, a Conflicto de los Siglos 477. La mente de los creyentes debía ser dirigida al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. En un periodo de crisis, en el año 1906, cuando fueron puestas en tela de juicio ciertas enseñanzas básicas de los adventistas, se escribió: la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe, hermanos? Como adventistas del séptimo día, la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Leí del libro Cristo en su santuario, página 7, o el Evangelismo, página 165. Sí, mis hermanos, el fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día es la verdad del santuario. Eso es lo que no hizo Helena de White cuando vino a ser llamada al servicio profético en diciembre.
aclarar exactamente lo que pasó con el chasco en 1844 y especificar contundentemente que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, arriba en el cielo, y no venía acá a la tierra. Explicar que el tiempo profético acabándose en 1844 concerniente a las 2300 tardes y mañanas tenía que ver con el pasar de Jesús del lugar santo al lugar santísimo, el inicio del juicio de los muertos, y no retornando a la tierra. Elena de White explicó ahí. La inspiración en el conflicto de los siglos, en la cita que leíamos en la 477, dice que conforme fueran aprendiendo esto, fijando sus ojos en el ministerio de Cristo Jesús en el santuario, se le revelarían nuevos deberes. ¿Cuál fue la siguiente verdad revelada al pueblo de Dios bajo Elena de White después de la verdad del santuario? ¿Cuál es la segunda gran verdad adventista de séptimo día de nuestra iglesia, queridos hermanos? Sí, la verdad del sábado. Vean que incluso la verdad del santuario fue revelada antes a la iglesia adventista que la misma verdad del sábado. ¿Por qué? Porque recordemos que Elena White, o Elena Gold Harmon, antes de casarse con el pastor White, era seguidora de Guillermo Miller, y lo que realmente proféticamente establece la Biblia en el capítulo 10, versículo 11 del libro de Apocalipsis, era que tenían que profetizar nuevamente otra vez ¿qué? El mensaje del santuario, la verdad del juicio. Y Elena de White estaba relacionada con ese mensaje porque era seguidora de Miller bajo la verdad del mensaje del primer ángel, y fue parte del mensaje del segundo ángel amonestando a las iglesias caídas, convirtiéndose en Babilonia. La explicación es contundente en demarcar claramente cuál es nuestra posición. Es sorprendente ver que el trimestre pasado, en la lección de escuela sabática titulado El Santuario, muchos de nuestros hermanos o miembros dentro de la iglesia adventista ni tan siquiera sabían que una de las verdades fundamentales de la iglesia adventista es la verdad del santuario, y que es la única iglesia en el mundo entero que profesa tener esta verdad, y quien realmente la tiene, y también juntamente con la verdad del juicio de los muertos y de los vivos. Pero ¿qué ha pasado? Incluso nuestro mismo nombre lo dice. Laodikei, la Odisea, nombre en griego que quiere decir Laodikei, pueblo, Lao, Dikei, que proclama juicio. Hasta nuestro mismo nombre como iglesia, que es la séptima iglesia del libro de Apocalipsis, denota que nuestro mensaje está relacionado con la verdad del santuario y la verdad del juicio. Pero ¿qué pasa? Parece que estamos dando un falso sonido a la trompeta, porque mucha gente ni tan siquiera sabe que la base fundamental o la doctrina fundamental de la iglesia adventista del séptimo día es en relación a el santuario, al juicio. Vamos que dice la hermana Guaya respecto de esto en el libro Primeros Escritos, página 63. Primeros Escritos, vamos a ir al libro Primeros Escritos, la página 63. Primeros Escritos, página 63. Vamos a leer con detenimiento esta cita, muy importante, donde la hermana White hace un llamado de amonestación, y muy solemne acá, y de advertencia e instrucción al pueblo, y principalmente a los mensajeros, a los líderes, a los ministros. Página 63 del libro Primeros Escritos. En el párrafo donde comienza diciendo: vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de velar y detener todo fanatismo. Primeros Escritos, página 63. Vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de velar y detener todo fanatismo, donde quiera que se levante. Satanás está apremiando por todos lados, y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos abiertos para ver sus lazos y trampas, y llevemos puesta toda la armadura de Dios, los dardos de fuego del maligno nos alcanzarán. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Esto es cierto.
Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. ¿Qué es lo que el rebaño necesita? La verdad presente. ¿Y cuál es esa verdad presente? Lo que el rebaño necesita es la verdad presente. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente, para espaciarse en temas que no tienden a unir al rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovecha o aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, vea, no estoy diciendo, una inspiración aquí no está diciendo que toda la verdad concerniente al santuario, no. Porque la verdad del santuario contiene mucha verdad. Acá la que realmente se está refiriendo es a la siguiente. Pero los temas como el santuario, en relación, escuche bien, los temas como el santuario en relación con los 2300 días, quiere decir, ¿qué relación tiene la verdad del santuario con los 2300 días, queridos hermanos? Sí, es cuando se viene a saber más acerca del ministerio de Cristo Jesús en el cielo, al final de los 2300 tardes y mañanas, después del chasco, o sea, en 1844, que comenzaron en el año 457 a.C. y terminaron justamente en el año 1844. 2300 tardes y mañanas. La purificación del templo, pasando Jesús del lugar santo al lugar santísimo. Es algo que usted y yo ya lo sabemos de memoria. Es un punto muy básico doctrinal del movimiento adventista del séptimo día, que realmente es bueno para identificar el movimiento adventista del primer día, o sea, el movimiento milenista, los guiados por Guillermo Miller. Pero los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Wow, repito otra vez, mire, 3 verdades importantes acá. Pero los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado. Pregunto, ¿cuál es el movimiento adventista pasado, queridos hermanos? A este, no, o sea, no el adventista del séptimo día, el movimiento adventista del séptimo día. ¿Cuál es el movimiento adventista pasado, o sea, antes de los adventistas del séptimo día? Sí, los adventistas del primer día, el movimiento milenista, los seguidores del mensaje del primer ángel, la verdad de las 2300 tardes y mañanas en relación al santuario, la fe de Jesús, los 10 mandamientos son perfectamente para explicar, o son perfectos para explicar ese movimiento. Es lo que estoy leyendo acá en Primeros Escritos, página 63. ¿Y cuál es nuestra posición actual? Dice acá. Sí, adventistas del séptimo día. ¿Y cuál es nuestra posición actual? Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. ¿Cuál? Establecer la fe de los que dudan y dar una certidumbre cabal y contundente al glorioso futuro que nos espera. ¿Concerniente a qué? Si usted y yo muy bien manejamos el punto de las 2300 tardes y mañanas, la purificación del templo en el cielo, el ministerio de Jesús y el juicio intercesor que se está llevando a cabo, los 10 mandamientos y la fe de Jesús, o sea, la justificación por fe, el amor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué verdad es la que la inspiración acá está denotando o llamando verdad presente? ¿Qué es lo que usted y yo tendríamos que estar examinando todos los días de nuestra vida con temor y temblor, con ayuno, con oración? ¿Qué considera usted que sería lo primordial?
Me encanta un versículo del Segunda de Crónicas 20:20 donde dice: cuando el pueblo de Israel salió muy temprano al desierto de Tecoa por la mañana, se levantó Josafat y les dijo: oídme Israel y oídme Judá y los que moráis en él, creed en Dios y estaréis seguros, confiad en sus profetas y seréis prosperados. Aparte de creer en Dios, también crean sus profetas. ¿Por qué crean los profetas? Porque son los representantes de Dios acá en la tierra. Si la hermana White, que es la profeta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, está diciendo que la verdad en la que necesitamos espaciar nuestras mentes es la verdad presente, tenemos que creer la siguiente definición o llamado que la inspiración nace, de cuál o en qué debería estar ocupada nuestra mente, en qué tema específico de la Biblia. Vamos a el libro de Conflicto de los Siglos, la página 659. El libro es El Conflicto de los Siglos, la página 659. Y va a ver que la hermana White acá nos está hablando a usted y a mí, los que estamos viviendo justamente en el tiempo del fin, antes del cierre de la gracia. Repito la cita. La cita es Conflicto de los Siglos, la página 659. A la mitad de la página donde dice: vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. Vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas depende de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente: Señor, ¿qué quieres que haga? Vea, todo verdadero discípulo del Señor debería preguntar: Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra. Pero son 66 libros dentro de la Biblia. Hay muchos puntos en que meditar. Meditamos en la fe de Jesús, meditamos en el amor de Jesús, meditamos en su misericordia. ¿En qué punto específico meditamos? ¿O debemos de meditar? ¿O en todo en general? La inspiración acá dice en algo muy específico. Por supuesto, usted y yo todos los días meditamos en el amor y la misericordia de nuestro Señor, su servicio en el santuario celestial, por nuestra intercesión. Pero aquí la inspiración dice que debemos de meditar mucho en su palabra. Específicamente, o sea, es específico el punto en el cual quiere que meditemos. Específicamente acerca de las escenas del juicio. ¿Acerca de qué? Acerca de las escenas del juicio. ¿De cuál juicio? Este estudio se hace mucho más fácil después de haber visto, recuerdan ustedes, una cadena de estudios de la verdad del juicio justo antes del advenimiento de Cristo Jesús, el juicio previo al advenimiento. ¿Se recuerda que tuvimos una serie de temas respecto al juicio de los muertos que se está llevando a cabo a partir de 1844? El juicio de los vivos, que comienza con el santuario, en el santuario del Señor, según 1 de Pedro 4:17, Ezequiel capítulo 9, Amós capítulo 9, Isaías 61, Isaías 63, Isaías 66. Y el juicio de los impíos, que es después del milenio también. Si el juicio de los muertos es el que se está llevando a cabo, y si el juicio de los impíos es en generación posterior al juicio de los vivos, o sea, después del milenio, dice Primeros Escritos, página 52, y la inspiración acá a usted y a mí nos está haciendo el llamado a meditar en
en un tema específico dentro de la palabra de Dios, que es la verdad del juicio. ¿En qué verdad del juicio tendríamos usted y yo que meditar? Sí, mis hermanos, en la verdad del juicio de los vivos. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el libro Testimonios para Ministros, página 468. Testimonios para los Ministros, página 468. Repito la cita para quienes están buscando o están anotando las referencias para luego repasar sus estudios o sus notas. La cita es Testimonios para Ministros, la página 468. Cuando estemos unidos con el vínculo de unión por el cual Cristo oró, terminará esta larga controversia que ha sido fomentada por los agentes satánicos, y no veremos a hombres que tracen planes de acuerdo con las normas del mundo. ¡Wow! Porque no tienen visión espiritual para discernir las cosas espirituales. Ven ahora a los hombres como árboles que caminan y necesitan el toque divino para ver como Dios ve y obrar como Dios obró. Entonces, y solamente entonces, los atalayas de Sión tocarán al unísono la trompeta con notas más claras y potentes. ¿Por qué? ¿Por qué entonces tocarán o darán el mensaje más claro, más contundente? Porque verán venir la espada. La espada. ¿La espada es símbolo de qué? Aprendimos en el estudio acerca de Amós capítulo 9. De juicio, purificación de la iglesia, zarandeo. Y se darán cuenta del peligro en el cual se encuentra, no el mundo, el pueblo de Dios. El juicio sobre el pueblo remanente, como dice Ezequiel capítulo 9 versículo 8, juicio en el remanente, está por llegar, y es por esto que la inspiración a usted y a mí nos hace recordar, nos guía directamente al punto, al hecho de que debemos de meditar específicamente en las verdades del juicio. Hemos estudiado el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, versículo 11, donde se dice que es necesario que profetices otra vez a muchos, no a todos. Estamos empecinados en querer abarcar el mundo entero con la predicación del Evangelio, del mensaje del tercer ángel, cuando contundentemente usted y yo sabemos que eso no se va a cumplir, sino hasta cuando llegue el tiempo del fuerte pregón. El mensaje del tercer ángel, en su primera fase, como adventistas del séptimo día, ustedes y yo sabemos que no va a llegar a todos. Proféticamente el verso 11 del capítulo 10 de Apocalipsis dice que va a llegar a muchos, no a todos. Y usted y yo, y muchos, nos estamos oponiendo a esa profecía. Queremos llegar a todos sin la necesidad del fuerte pregón. Nuestro trabajo hoy debería ser reavivar la expectación, establecer la fe de los que dudan, dar certidumbre al glorioso futuro que está por venir sobre nosotros. Pero que la prueba también es grande, y que la prueba a soportar es a permanecer sin intercesor delante de nuestro Señor, de nuestro Padre. Voy cerrando con la cinta de Conflicto de los Siglos, página 478. Conflicto de los Siglos 478. Recuerden, leímos la 477, voy a ir hasta el párrafo abajo. Después de que el pueblo o la hermana White, o la profetisa, o esa nueva luz, dirigiera el espíritu de los creyentes al santuario del Señor en el cielo, al ministerio de Cristo Jesús, se les revelarían nuevos deberes. Y la inspiración sigue diciendo, 477, última línea. El profeta dice: pero ¿quién es capaz de soportar? Voy a leer el último párrafo también, a repetirlo, la parte que habíamos leído, para captar un punto muy importante, donde dice: pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera
ahí, por fe, a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes, a bien de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción, otro mensaje. Y el profeta dice, pero ¿quién es capaz de soportar el día de su venida o de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él se apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de los bataneros, pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Dios ofrenda en justicia. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario, este es el juicio de los vivos. Usted ya lo hemos visto esta cita muchas veces. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Señor Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de su aspersión o de la aspersión por la gracia de Dios, y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado. ¿Dónde? Entre el pueblo de Dios en la tierra. No dice entre el mundo, entre los paganos, entre los impíos. No, entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. No dice en el mensaje, dice en los mensajes, tanto primero, segundo y tercero. La finalidad, el objetivo de nosotros como adventistas del séptimo día, nuestro mensaje contundente es la verdad del juicio de los vivos. El juicio que se está llevando a cabo en el cielo ahorita, que es de los muertos, el de los vivos que está por llegar y que es dentro del movimiento adventista del séptimo día. Usted y yo, hermanos, no nos preocupemos por llegar a todos como lo hizo Miller en 11 años, como lo hizo Noé en 120, como lo hicieron los discípulos en más de 300 años. Porque la profecía dice que usted y yo tenemos que profetizar la verdad del santuario y del juicio a muchos y no a todos. Verso 11 del capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Entendamos ese punto. Llegaremos a todos bajo la segunda etapa del mensaje del tercer ángel, representada por el fuerte pregón, o Apocalipsis capítulo 18. Si comprendemos ese punto, si somos capaces de identificar esa gran verdad, seremos triunfadores. Ahora bien, en el capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 14, dice que cuando sea predicado el evangelio en el mundo entero por testimonio, entonces vendrá el fin. Ya lo predicó Miller en 11 años, ¿por qué no vino el fin? Oh, ahí hay una clave y dice el evangelio del reino. En nuestro próximo estudio, titulado El misterio de Dios, parte 3, identificaremos y definiremos, y yo sé que usted ya se da una idea ahora más clara de cuál es el misterio de Dios que estamos estudiando en el versículo 7 del capítulo 10 de Apocalipsis, que termina justamente cuando se toca la séptima trompeta. Para que todos los reinos de nuestro Señor vengan, para que todos los reinos de esta tierra vengan a ser propiedad de nuestro Señor Jesucristo, algo tiene que llevarse a cabo en este planeta en primer lugar. Y es la proclamación de usted ya sabe qué. Y a eso la inspiración le llama el misterio de Dios, la consumación del misterio de Dios. Y en el próximo estudio, el próximo sábado, le pondremos nombre y apellido al misterio de Dios consumado al tocarse de la séptima trompeta. Oremos, queridos hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre. Gracias, Señor. Te damos por este santo día sábado que nos has dado y la oportunidad de poder estudiar tu santa palabra en este momento. Señor, haber podido, Padre, abrir la Santa Biblia y los escritos del Espíritu de Profecía. Gracias, Señor, por estos grandes hombres y esta gran mujer, Señor, que tú dejaste como profetisa de la Iglesia Adventista para instruirnos en el camino debido y correcto a la salvación. Bendice a todos los hermanos que se hicieron presentes a través de la internet
y a través de la teleconferencia, Señor. Bendícelos que sigan teniendo un resto de sábado. Quédate con nosotros, Señor, durante el resto de este santo día. Permítenos, Señor, andar siempre contigo en este día delicioso que es Santo Sábado. Bendícenos, Padre, danos de tu misericordia en cada momento, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una bendición haberles servido. Dios los bendiga, tengan un feliz resto de día sábado. Nos encontramos el próximo sábado para continuar con la serie de estudios titulado El misterio de Dios, de Apocalipsis capítulo 10, verso 7. Feliz sábado.